Arrancamos el primer tramo del programa con Miriam Carabajal, que nos viene a hablar de tuertos y cuenteros, cuenteros y tuertos. ¿Cómo es? Tuertos y cuenteros. Tuertos y cuenteros. Tuertos y cuenteros. Pero le decía a Marcelo cuando veníamos, digo, la toponimia de que figuran los planos, en todo, digo, en la guía, habla de una ciudad que se llama Venado Tuerto. Exactamente. Después hay una ciudad oficial del Ejecutivo y el Consejo Municipal que se llama Venado. Y hay otra que apareció ahora, que es oficial tuya y que nosotros convalidamos, que es Tuerto. O sea, ¿qué sería esto? ¿Es venado tuerto? ¿Es venado o es tuerto? Y habría que resucitar al venadito y preguntarle cuál es su incidencia en la historia local. Sí, el tema del nombre de venado es una historia, y es una historia que indudablemente vamos a desarrollar el sábado de la noche sin entrar en la leyenda del venadito. Por supuesto. Nosotros decimos que esto de la tuertez es una marca en el orillo para Venado Tuerto. ¿Cierto? Sí, yo estoy segura. Eso es lo que venías observando vos, porque lo hemos hablado, yo no me acuerdo si en el programa o en nuestros encuentros esporádicos personales. De cafecitos, sí. De café, y esto te había empezado a dar vuelta hace ya bastante tiempo, esto de que había aparecido la supresión del tuerto y había quedado el venado ya como una cosa a instalarse definitivamente. Indudablemente eso fue una motivación para pensar por qué nos pasan esas cosas, que no solamente está en esto de la iconografía de venado, sino también que nosotros mismos decimos venado, no decimos tuerto. Hoy venía escuchando radio y había un locutor que, pido disculpas, pero no sé quién era, en una FM, y él hacía esa referencia, dice, yo me enojo mucho cuando dicen venado y no dicen venado tuerto. Y dije, mira vos, un amigo. Claro. Indudablemente, porque los nombres tienen que ver con nosotros, y vos sabés que también, casualmente o no, a lo largo de las historias que vamos a hilvanar el sábado, también está esto de en cuánto honramos o no nuestros nombres. Claro. Y un disparador es pensar que venado tiene, el venado solo, sin el tuerto, tiene una significación y el venado tuerto tiene otra significación. Y yo arranco diciendo que sí, que las ciudades tienen como una marca en el orillo, y esa es una, que es nuestra, esto de la tuertez, pero, aunque no la veamos, no querramos verla. Claro, pero también eso provocó en vos, a partir de esto, no creo que haya sido solamente eso, provocó en vos el tránsito por algo que no habías hecho anteriormente, porque vos habías ejercido el periodismo, habías escrito, pero comenzó esto de la narrativa oral. O sea, te convertiste en una lectora y narradora. He visto algunas intervenciones tuyas en Rosario, en un colegio. También fue provocando cierta mutación en vos en cuanto a tu actividad extra laboral que uno necesita para mantenerse, ¿no? Sí. Mira, en principio, esto, como decíamos, fue un disparador para pensar un concepto. Y lo que disparó la forma o el estilo o esta nueva actividad, digamos, me parece que tiene que ver en determinado momento, hasta son definiciones ideológicas que uno va marcando. Y yo empecé a darme cuenta que la palabra pronunciada tenía un valor, yo te diría que revolucionario, en tiempos donde a los chiquitos, digamos, la perfección en la escolarización es que lean en silencio, esa lectura para adentro, para aprender el sentido, pero no para comunicar, donde las imágenes están demasiado dadas en las pantallas y hay poca recurrencia a la imaginación. La osadía de disparar la palabra. Yo disparo, digo algo acá y ya no lo puedo recuperar como en el texto que puedo rearmar. Claro. Disparada la palabra ya no me pertenece. Y fundamentalmente porque la palabra hablada ha sido siempre el recurso de la tradición oral, la conservación de la memoria de los pueblos, las historias que escapan de los relatos oficiales. Entonces me fui por ahí. Y bueno, durante prácticamente todo este año estuvimos
y digo plural porque fundamos la compañía del Teatro Tuerto, con la dirección de Claudio Oliva y la asistencia de Cecilia Fraile, y decidimos empezar a buscar historias de Venado Tuerto que no fuesen esas historias oficiales del libro, y vamos a intentar contarlas, digamos, tratando de que quien escucha pueda imaginar, pueda recrear esas imágenes y en lo posible atravesarlos con la emoción de los relatos, de esas vidas. ¿Qué tomaría? ¿Un hecho que ha sucedido? Sí, y a partir de ahí vos lo vas... Sí, es como si novelara una historia que han sucedido, exactamente, una de las historias, te voy a decir una, por ejemplo, es el secuestro de Andueza. Claro. Histórico en la ciudad de Venado Tuerto en el año 31. Nosotros no vamos a hablar específicamente, o sea, yo no voy a contar específicamente, pero sí te voy a contar una historia que tiene que ver y vas a ver cómo todo se enreda ahí para contar la historia, en ese caso, de una mujer. Pero vamos a ir ubicándolo en esa historia. Y bueno, y así con otras 2, 3 historias más, ubicadas más o menos todas en ese tiempo, década del 30, del 40. ¿Y cómo lograste esto? ¿Fuiste indagando sobre temas que te vayan... Tú me decías, esto ya hace un tiempo atrás, en una charla informal, digamos, fui recibiendo información de gente que a partir de que sabían que yo estaba en eso, te fueron contando sus propias historias. Sí. Y vos después le fuiste dando este formato. Y fui eligiendo, porque he andado por muchos lugares, he hablado con un montón de gente y me han contado sus historias de abuelos, de padres. Me parece también, y esto también un paréntesis, esto de la responsabilidad nuestra como generación, que hablábamos alguna vez con María, de esto de decir, bueno, nosotros tenemos el testimonio directo, somos testigos directos, no podemos recibir ese testimonio de abuelos, todavía la generación que sigue probablemente no, tenemos una obligación de rescate. Yo charlé con mucha gente mayor fundamentalmente, cada una tiene una impronta para contar, pero a todos se le humedecieron los ojos, le tembló la barbilla, la voz se le quebró, porque indudablemente cuando vos contás una historia, empieza a atravesarte indudablemente la emoción. Yo tomo esas historias, las traiciono debidamente como hace un cuentero traiciona la historia que escuchó cuando la cuenta, y vamos a tratar de armar algunas historias de personas que han... O sea, en todas las historias hay situaciones muy concretas y muy reales que vos podés ir a verificar. Claro. Digamos, porque están en un lugar y en un momento determinado. Sí, sí. ¿Vos qué haces? ¿Reescribís el texto? ¿Lo escribís? Sí. Una vez lo vas reescribiendo a medida que se te va ocurriendo que esto lo puedes mejorar, lo puedes sacar, quitar. Si lo vas mutando en función de cómo es tu estado de ánimo o lo que vos creés que le podés agregar, quitar. En principio, no es una cosa rígida. No, como esto ha sido muy dinámico, las historias las comencé escribiendo de una manera y fueron tomando forma, e inclusive los personajes van tomando su propio vuelo. Y después había un trabajo de seleccionar cuál es historia. Es decir, bueno, esta no la vamos a contar ahora, vamos a contar esta. De esta me gustaría tener otro dato y sé que alguien me puede dar un dato. En esta cosa de la construcción, y esto que digo, un cuentero cuenta lo que va escuchando. Y mirá, y va tomando, incorporando. Y seguramente si cuento una historia... 3 veces la misma historia van a ser 3 versiones distintas, porque me va a pasar por el cuerpo cada vez de una manera diferente esa historia. ¿Serías el antiguo que iba con la guitarrita? ¿El juglar? Claro, el juglar que iba de... Vos sabés que yo decía, bueno... ¿Tenés algún músico en la...? No, porque principalmente lo que vamos a trabajar, fíjate que yo voy a trabajar sin micrófono,
Ah, mira. Bueno, esta sala sí. después decimos cómo va a ser todo. Exactamente. Porque vamos a trabajar fundamentalmente en el valor puesto en la palabra, digamos, sin adicionales. Podremos tener un par de objetos que justifiquen después quedarse un rato más para compartir el vino y charlar y sorprendernos con nuevas historias que seguramente alguno venga a tributar. Pero en el momento en que yo me convierta en la cuentera de Venado Tuerto es nada más que la palabra. Tengo algunas fotos que indudablemente en algún momento también pueden ser una apoyatura para que sepan que no les estoy mintiendo cuando estoy contándoles, pero además si le estuvieras mintiendo, ¿qué problema hay? Y es que somos así, los cuenteros nunca vas a saber Claro. en qué parte. Dicen que no hay nada más real que cuando te miento. Claro, pero digo, además viste que el cuento está asociado a la mentira, a una cosa que pasó, bueno, de alguna manera pasó algo de lo que uno le va a contar. Sí, y esto que te decía, viste, digamos, como disciplina es narración oral escénica, si vos querés el título rimbombante pero yo decía, si esto de narrador, por ahí todavía no es un término tan común, me tengo que diferenciar del historiador que documenta y viene, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso de cuentero, aparte de darle un valor a una palabra que está muy devaluada, estaba bueno decir, yo asumo el lugar de cuentera esta vez y voy a ser una cuentera te voy a contar cosas. Claro. Algunas que sabés seguramente y otras que probablemente te sorprendan porque no sabés y ocurrían a 2 calles de tu casa. Mira vos. Te dirige Claudio Lee, digo, es una apuesta con todo, digamos, con todo el valor de algo hecho con profesionalidad, digamos, porque ya hay un director que me parece espléndido eso, a ver, decir, no, porque en serio. Sí, me lo o sea dijiste que, una vez, sí. Claro, porque una de las cosas en la que habitualmente fallamos en eso, es decir, nos creemos que podemos hacer cualquier cosa sin que alguien venga, la mirada de alguien que te diga, no, pará. No. Sacamos, o sea, no es una apuesta en el sentido de que no se identifica con una apuesta teatral. Claro. Acá no hay personajes, no hay vestuario, no hay escenografía así. Yo necesitaba la dirección de Claudio para que potenciara lo que él pudiera rescatar, para que corrigiera algunos vicios también, que me son propios. Algunos de los trabajos también anteriores, la locución te da vicios, Claro. Y porque era la garantía de que fuese un ámbito cuidado, digamos. Y aprendí muchísimo. Claudio es un excelente director de teatro, más allá que esto no es una obra de teatro, pero aprendí de verdad mucho y está bueno este lugar, como vos decís, de dejarse guiar, de volver a ser un alumno y empezar a... Después hay un proceso en el que seguramente uno irá confiando en uno, pero está bueno que alguien esa mirada te devuelva algo de lo que vos estás dando. No, está bien. Bueno, ahora vamos a anunciarlo. Dale. Es el día... Es el día sábado 15 de diciembre a las 21 horas. En Sala Castalia. Biblioteca. Que tiene una acústica hermosa, donde estamos transmitiendo el programa. Y esto tiene, todo el mundo que había venido acá, le llama la atención la acústica que tiene. Vamos a confiar porque precisamente eso, trabajamos a voz sin desnuda. Micrófono, claro. Exactamente. Por eso contamos con la predisposición para el silencio y para la atención, pero bueno, después será un trabajo mío lograrla, lograr que estamos pendientes. Sostenerla, exactamente. Entonces, sábado 15... Una copa de vino para arrancar. Por eso digo, sábado 15, 21 horas, Sala Castalia, Biblioteca Juan Bautista Alberdi. Amiguino. Amiguino. Entre Juan Bautista Alberdi y Rivadavia. Ahí está. Y es 120 pesos el ingreso, entrada, porque va a haber
bueno, va a haber vino. Sí, vamos, eso va a ser no porque sea esta vez la primera, Sí. sino que va a ser un condimento de cada una de las veces Está que preparado podamos para eso. Sí, para en esta horizontalidad compartir un vino. Claro. Y bueno, habrá en este caso en particular sí, porque primero a lo mejor alguna otra cosita, pero el vino sí es un componente del espectáculo, de la reunión, del encuentro, de la convivio, no sé, sí, como lo quieras llamar. Sí. Bueno, nos vamos a ver ahí. Sí, nos vamos a ver ahí. Seguro, ahí está. Muchísimo éxito. Pero muchas gracias, bueno, muchas gracias. Muy bien, suerte. Vamos a la pausa.